dicho anteriormente Salvi, a Mateo capítulo 5, el Evangelio según San Mateo capítulo 5, vamos a seguir leyendo y viendo la serie del Sermón del Monte, hoy en el octavo sermón de esta serie, titulado Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Vamos a leer hasta el versículo 7, como venimos haciendo, para contextualizar y recordar todo lo que hemos estado viendo anteriormente en esta serie. Y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a hacer una pequeña oración y poner este tiempo en manos del Señor. Por eso, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, te damos gracias una vez más, porque tú nos das esta maravillosa oportunidad de poder escuchar tu voz por medio de tu palabra, por medio de la predicación. Por eso, Señor, en esta mañana te queremos pedir que tú sigas preparando nuestros corazones, que tú sigas preparando buena tierra, para que cuando caiga tu palabra, sabiendo que nunca vuelve a ti vacía, tu nombre sea glorificado aquí en medio de cada uno de nosotros, y tú nos sigas haciendo, nos sigas cambiando, nos sigas haciendo conforme al carácter de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Hoy, Señor, sabiendo la calor tan horrible que nosotros tenemos en este local, te pedimos, Señor, que tú nos des fuerza y que tú quites toda distracción para poder atender plenamente y confiadamente en tu palabra. Por eso, Señor, también te pido por mí, porque no sea palabras persuasivas ni de vana sabiduría, sino sea el poder de tu Espíritu Santo actuando por medio de tu palabra. Por eso, Padre, te pedimos todas estas cosas, por el precioso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar. Primeramente, como venimos viendo en esta serie, ¿verdad? En la serie del Sermón del Monte, y una vez llegamos aquí al versículo 7, a otro punto característico del creyente. Venimos viendo y desde hace semanas, ¿verdad? Y sobre todo voy a recordar porque llevábamos 3 semanas sin entrar en el Sermón del Monte por la venida de nuestro hermano, también estuvo predicando Quique. Y una vez más recordamos y decimos que esta bienaventuranza, este versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues tampoco están puestos ahí por casualidad. No es algo que puso el Señor en un orden en lo cual, pues, el que Mateo, en este caso, ¿verdad?, escribiendo, pues, decidiera él, bajo su voluntad, sino poner este orden, sino sabemos que es inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, cada palabra, toda la escritura, aún las comas y la tilde, ¿verdad?, son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que esto no se puso por casualidad, este versículo 7. Primeramente, si empezamos desde el principio, pudimos ver una introducción general, qué era el Sermón del Monte, por qué estaba ahí el Sermón del Monte, y nosotros vemos cuando el Señor, ¿verdad?, cuando dice abrió su boca, es la misma palabra enseñando a sus discípulos y a todos los que están escuchando la palabra del Señor. Yo ponía un ejemplo en el primer sermón y decía que la playa puede estar lejos, puede estar cerca, según desde dónde tú lo estás mirando. Si estás en Madrid, está lejos, ¿verdad? Aunque hoy parece que estamos en Madrid o Sevilla, ¿verdad?, por la calor. Pero si nosotros decimos desde Algeciras, pues la playa está cerca, ¿verdad? Pues nosotros vemos que el Sermón del Monte es un principio regulador para regular los extremos, porque si tú, por ejemplo, te encuentras en un extremo pensando que todo es gracia, que todo es liberador, por así decirlo, pues vas a ver todo muy legalista. Pero si te encuentras en ese extremo, en el extremo legalista, pues vas a ver que cualquier síntoma de gracia, pues lo vas a ver muy liberal. Entonces el Sermón del Monte, pues regula todo esto. Nosotros vemos y estuvimos viendo, ¿verdad?, que aquí es donde empieza el imperativo de la vida cristiana, ¿verdad? Nosotros pudimos ver, bienaventurados, perdón, los pobres en espíritu,
¿verdad? Pobre en espíritu, una persona que se vacía de sí mismo, que ha estado confiando plenamente en sí mismo. Después llora por ver la condición en la que está delante del Señor y que empieza ahora a ser manso y humilde. Empieza el imperativo y empieza a adoptar el carácter de Cristo. Empieza a adoptar quién es Cristo y la imagen y semejanza que quedó distorsionada en el huerto del Edén, ahora empieza a adquirir el creyente esos atributos, ¿verdad? Lo que ahora de una manera más parecida al Señor. Anteriormente, en el sermón anterior, lo dividimos en 2 sermones, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sobre todo pudimos ver que el ser humano, la sociedad, tiene un sentido de la justicia divina. Lo tiene. Pero lo que no tienen, ¿qué es lo que eran? Hambre y sed, como cuando nosotros por la mañana o por la tarde o alguna a todas horas, ¿no? Pues tiene hambre. Pero podemos ver que eso es algo que nosotros no lo provocamos, sino que es un chip, decíamos, que se activa y al activarse, pues nosotros podemos ver, ¿no? Nosotros no lo activamos y tenemos esa hambre y sed, ¿no? Pues así nosotros ahora, el creyente, tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque es el Señor el que lo ha dado en el nuevo nacimiento. Y ahora nosotros llegamos a este versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros vemos esto a modo de ilustración, ¿qué quiere decir, no? El tema de la misericordia, el tema de la bondad, todo esto, si por ejemplo nosotros vemos, ¿no? Cuando observamos a nuestros niños, sobre todo lo que dice que los niños nacen buenos, nosotros desde pequeñitos vemos que un niño empieza a hacer el mal, nadie le enseña a hacer el mal, es como decir el que está conduciendo un coche y ese coche tiene un fallo y se va para la izquierda. Tú lo debes de corregir con la mano, pero suéltale la mano. ¿A dónde va ese coche? Para la izquierda, ¿verdad? La tendencia del mal habita en el corazón desde el nacimiento. Pero así, imaginaos, nosotros estamos escuchando a nuestros niños, y muchas veces ha pasado, cuando un día, pues uno a otro le pide un juguete o un caramelo, y uno de ellos le dice de que no le va a dar nada. Yo no te voy a dar ese juguete, no te lo quiero dar. Pero al cabo de los 2 o 3 días, pues vemos que la situación pues se cambia, ¿no? Ahora es al revés. El niño que dijo que no, ahora ve que el otro, su hermano, está jugando con un juguete y ahora necesita pedírselo. Y cuando le dice, oye, ¿me dejas tu juguete? ¿O me da el caramelo que te pedí? Que tú no me diste. No creo que se lo recuerde, sinceramente. Pero me da ese caramelo y le va a decir, no te lo voy a dar porque tú el otro día no me lo diste. ¿Verdad? Nosotros vemos que, y podríamos decir, wow, ¿qué es lo que está aplicando? Está aplicando justicia, está aplicando lo que el Señor dice aquí, ojo por ojo, ¿no? Pero si realmente ahora su hermano nos sorprendiera y dijera, a pesar de que tú el otro día no me diste el juguete, yo hoy sí te lo voy a dejar. Nosotros podríamos decir, pues mira, está siendo misericordioso con su hermano, ¿verdad? Y este es el tema que nos ampara hoy de esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Antes de nada y antes de ver lo que quiere decir, ¿no? Siempre vamos a adentrarnos en un punto negativo y qué es lo que no quiere decir, ser misericordioso. Una vez más, nosotros entramos en este aspecto y sobre todo vamos a ver, ¿no? Porque una vez más, igual que en toda la bienaventuranza, tú puedes pensar y puedes ver a alguien que tú pienses que diga, yo conozco personas que son misericordiosas y nunca han ido a una iglesia, porque hacen buenas obras sociales, porque dan a los desamparados, ¿verdad? Es más, hay partidos políticos y ONG que lo hacen. Por lo tanto, ellos van a recibir misericordia de Dios, ¿verdad? En la religión católica nosotros podemos ver eso, en cualquier religión. Nosotros vamos a entrar hoy un poquito en todo esto, en tema de religiones también, porque ampara, ¿no? Ampara el tema este mismo de la bienaventuranza, del ser misericordioso. Pero esto no es un aspecto del hombre natural. No hay nadie que haya nacido y que de por sí tenga este aspecto de lo que está hablando esta bienaventuranza. Se pueden hacer actos misericordiosos, pero eso no quiere decir que esa persona sea misericordiosa. Como igual veíamos en el sermón anterior, que a una persona que haya entendido o entienda lo que es la justicia divina, no quiere decir que tenga hambre y sed de querer hacerlo, ¿verdad? Una persona entiende que es el mal. Un ladrón cuando va a robar sabe que está mal, pero roba, no tiene esa hambre y sed de querer hacer lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este versículo, este pasaje,
es uno de los más mal interpretados de todo del Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, porque si leemos el versículo como muchos quisieran que fuese leído, se puede entender que si tú eres misericordioso, pues entonces tú vas a recibir misericordia. Pero esto no es otra cosa que salvación por obra, donde vemos, ¿verdad?, todos y cada uno de los versículos que nosotros podemos encontrar, donde dice no por obra para que nadie se gloríe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que realmente esto no lo puede decir. Pero nosotros vemos que justamente lo que nosotros merecíamos, que era la justicia de Dios. Si tú eres malo y has pecado, pues merece que la justicia y la ira de Dios esté sobre ti todos los días. Es más, la palabra dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Absolutamente nadie. Entonces la salvación no puede ser por obra, porque si tú no estás en Cristo, el día del juicio vas a recibir tu recompensa por las obras, ¿verdad? Que es el tormento eterno. Pero, al igual que nosotros decíamos en el sermón anterior, que el mundo, la sociedad, tú desde que naciste, seas creyente, no seas creyente, desde que naciste, tú tuviste un sentido de la justicia de Dios. Pero ahora tú también tienes un sentido, seas creyente o no, de la misericordia de Dios. Porque nosotros podemos ver, incluso muchas televisiones, futbolistas, donde se están haciendo ver tantas ONG o tantas ayudas a países necesitados. Una vez más decimos igual que el sermón anterior, que si se hace una buena obra no quiere decir que sea mala. Nosotros esto lo vemos gracias a la gracia común, del Señor, que el sol sale, ¿verdad?, para justos e injustos todos los días. Pero la proposición, y como nosotros vimos también, y estamos viendo en el Sermón del Monte, sobre todo es con la consecuencia, con las ganas, ¿no? Sobre todo con la inspiración que hacen esta obra sociales. Y seguro nosotros podemos ver, ¿verdad? En este tiempo nosotros estamos viendo que la Iglesia Católica ahora muchos están celebrando comuniones con sus hijos. Tú te lo ves ahí, ¿verdad? Y nosotros hemos vivido mucho esto, sobre todo en esta zona tan impregnada del catolicismo, donde parece ese día que nadie ha roto un plato, lleva a sus hijos blancos, ¿verdad? Muy blancos, vestidos de blanco, con la cabeza erguida, y parece que nunca han hecho una obra. Y parece, ¿por qué? Porque el mundo tiene, la sociedad, el ser humano tiene ese sentido de la justicia divina, pero también tiene el sentido de la misericordia, ¿verdad? Entiende el ser humano, nosotros desde que nacemos entendemos que necesitamos un tipo de misericordia. Nosotros esto también lo podemos ver en esta fecha, ¿verdad? Cuando ahora los árabes, los musulmanes empiezan con el tema del Ramadán. Ahora empieza con el tema de Ramadán, y parece que ellos ahora lo que hacen entender es que van a satisfacer la justicia de Dios bajo sus obras. Cuando sale el sol no comen, pero cuando se esconden vuelven a su vida normal, ¿verdad? Y nosotros vemos que esto no puede satisfacer la ira de Dios. ¿Y por qué hacen todo esto? Porque, como pudimos ver, el hombre sabe que su verdadera necesidad es satisfacer la ira de un Dios santo. Lo que pasa es que el ser humano quiere aplicarse a sí mismo su forma, él ha puesto una característica y quiere aplicarse a sí mismo la forma de recibir misericordia. Señor, yo te he fallado, entiendo que hay una justicia y una ira y una condenación sobre mí, pero ahora a través de mis obras yo voy a satisfacer tu justicia, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que cada obra que nosotros hacemos delante del Señor son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Y eso es como el Señor así ve cada obra que nosotros le presentamos. Todas estas religiosidades que se hacen en la Iglesia Católica, en la Iglesia, tanto en el árabe, y muchas iglesias evangélicas. Y muchas iglesias evangélicas están así, queriendo agradar a Dios bajo la satisfacción de sus propias obras. Ay, hermano, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar a las 5 de la mañana a orar, porque esa es la hora donde más cuesta levantarse, donde más cuesta ir a la iglesia, y seguro que el Señor va a aceptar este sacrificio que yo hago, ¿verdad? Lo va a aceptar, y con esto va a satisfacer su ira. Hoy voy a ir a la iglesia, voy a estar allí el primero, y seguro que voy a satisfacer la justicia y la ira de Dios. Voy a recibir la misericordia que yo sé que necesito. Y estas cosas no es que estén mal, ¿verdad? Pero es con la intención que se hace. Un padre puede leerle a su hijo
en la cama la Biblia antes de acostarse. Pero ¿con qué intención se hace? Para que el día siguiente su hijo lo cuente en la iglesia, porque sabe que necesita la palabra del Señor. Una persona puede llegar el primero a una iglesia y preparar la iglesia por la mañana, pero sabe que es para que los hermanos lo vean, o es porque sabe que eso es lo que agrada al Señor y sirve a sus hermanos, ¿verdad? Una persona puede leerse la Biblia en 2 meses, pero lo puede leer porque sabe religiosamente que lo tiene que hacer, o porque sabe que necesita la palabra de vida, porque sabe que necesita tener comunión, ¿verdad? Esa comunión que los católicos hoy en día celebran, que piensan que van un día, satisfacen la ira de Dios y llego a mi casa y sigo viviendo como yo quiero, ¿verdad? Y la comunión es diaria. Ayer incluso Rafael hablaba con él del tema de la comunión y le pregunté, y dice que le preguntaron a él que por qué él no hacía la comunión. Y le dije, ¿tú qué contestaste? Dice que le dijo a esa persona, porque la comunión con Dios es diaria, no es una vez en la vida, ¿verdad? Así lo dijo. Y esa es, ¿no? Y esa es la comunión. Pero ¿qué habita en tu corazón? ¿Qué es lo que habita en cada uno de tus corazones? ¿Tú realmente haces algo para aliviar tu conciencia? Para aliviar, por ejemplo, qué es lo que hacen estas ONG, estas obras sociales que incluso nosotros podemos encontrar en muchas iglesias evangélicas, ¿verdad? Nosotros pensamos aquí, en Algeciras, que las obras sociales no es la relevancia de la iglesia cristiana, sino la relevancia de la iglesia cristiana es la predicación del evangelio. Y muchos, lamentablemente, usan esto para no hacer esas obras sociales que nosotros, por nosotros mismos, sí tenemos que hacer. Ay, yo no voy a llevarle comida al pobre, aún sabiendo que está necesitado, porque ya mi iglesia se encarga de eso. Lutero decía que Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Tu vecino sí necesita esas buenas obras. Entonces, ay, que mi iglesia no hace obras sociales. Hazla, hermano, hazla. Tu vecino necesita esas obras sociales. Hay personas ahí fuera necesitadas que necesitan realmente que se hagan esas obras sociales, pero no pongas esa carga en el pastor de la iglesia, no pongas esa carga en la iglesia cuando es tu obligación hacerla, cuando es tu obligación atender a la viuda, cuando es tu obligación atender al hermano, cuando es tu obligación atender al pobre. Entonces eso es una carga o un alivio de conciencia, es decir, no, si mi iglesia ya está haciendo las obras sociales, yo los domingos cuando voy al banco de alimentos, reparto la comida y yo ya con eso me quedo tranquilo, y seguramente tu vecino pues esté necesitando. Pero nunca olvidaros, hermanos, nunca olvidaros que hay personas que los puedes llevar con el estómago lleno al infierno. Los puedes llevar al estómago, con el estómago lleno al infierno. Nunca se te olvide, hermano, que la verdadera necesidad, y nunca se te olvide que la verdadera misericordia es decirle a esa persona que todo esto es una paga del pecado, de cuando el pecado entró en el mundo, del egoísmo del ser humano, donde hay muchos que tienen muchos bienes y no reparten, y por eso el mundo está así, ¿verdad? Pero la verdadera necesidad que él tiene, que tu vecino tiene, es que la ira de Dios está sobre él todos los días. Por eso, predícale el evangelio. Por eso el creyente es alguien que está más preocupado, más en la actitud que en el hacer. Subraya por encima de todas las cosas el ser más que el hacer, ¿verdad? El verdadero creyente, el que está hablando la bienaventuranza aquí, el Señor Jesucristo, no es alguien que se está mostrando limpio por fuera, que va con una bata blanca vestida como si fuera santo, pero por dentro es un sepulcro, es un muerto viviente, ¿verdad? Sino que el creyente se está preocupando de dónde sale esa idea, de dónde está saliendo esa idea. Vengo a la iglesia porque ese es mi ser, porque yo es lo que quiero yo hacer, o simplemente sé que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Muestro misericordia a mi hermano porque es lo que tengo que hacer, o miro mi corazón, si eso sale desde mi ser, si eso es la actitud verdadera que he adoptado. Por eso, también el aspecto negativo de tener misericordia o de la misericordia también puede llevar al otro extremo. Vuelvo a repetir que el Sermón del Monte es un principio regulador para saber, ¿no?, dónde está nuestra centralidad. También puede ser de hacer mucho, o incluso el no hacer. Muchas veces piensa que estás hablando con hermano y estás dejándole pasar cosas por alto porque piensa que estás siendo misericordioso con él.
Veo a mi hermano que está cayendo en un pecado, no, voy a ser misericordioso con él y no le voy a decir nada. Eso se llama vagueza, ¿verdad? Es algo que nace desde nuestro corazón, se llama pecado, y el no exhortar al hermano y apartarlo. Si tú estás viendo a un hermano porque se está apartando o cualquier caso, va a resultarte más fácil para ti el no decirle nada. Eso va a resultar más fácil. No eres misericordioso cuando estás haciendo eso, sino que estás siendo vago y estás permitiendo que tu hermano pues se pueda desviar. Pero yo hago algunas preguntas, ¿no? ¿No es esto lo que nos está enseñando la sociedad? La sociedad está enseñando esto, ¿verdad? Parece ser que hay muchos misericordiosos que permiten que a lo bueno se le llame malo, una vez más decimos, y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque piensan que están aplicando amor y misericordia a personas que piensan de esa manera. Hoy en día la sociedad, da igual lo que se piense, mientras y cuando haya paz en el corazón. Da igual el camino que esté tomando un país, el camino que esté tomando personas, el camino que esté tomando los gobernantes, el camino que esté tomando nuestras iglesias, pero lo importante, dicen muchos, es que haya paz interior. Oye, hermano, no juzgue, ¿verdad? Ese es el emblema, la vieja confiable, como sale por ahí por las redes sociales, ¿verdad? Oye, hermano, no juzgue. La paz por encima de la verdad, ¿verdad? Y eso es poner y endiosar la paz, endiosar la misericordia, cuando realmente podemos ver que Dios está llamando a lo malo, malo, y a lo bueno bueno. Incluso eso pasa en la educación de nuestros hijos. Hoy hay una tendencia, ¿verdad?, postmoderna y metida en las iglesias, donde dice que el padre debe ser amigo de su hijo y tratar verbalmente y psicológicamente a su hijo en la educación, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, encontramos en Proverbios donde dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. O también dice: la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿verdad? La Biblia está hablando de la vara, con sabiduría, bien aplicada, pero la sociedad dice que no, que eso ya no puede ser. Es más, si un hijo le pega a un padre, sí, pero no intentes darles una varita, ¿verdad?, en la parte donde un niño, pues sabemos que no tiene tanto sistema nervioso, no tiene hueso, y que el Señor ha preparado para eso, ¿verdad? Y lo más lamentable de todo esto es que esta enseñanza se ha metido en nuestras iglesias hoy. Esta enseñanza postmoderna nosotros podemos ver, ¿no?, donde todo es misericordioso, donde no se debe juzgar. Si un hermano está cayendo, oye, hermano, ¿quién eres tú para juzgarme? Pero nosotros vemos que la palabra lo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Y esto qué quiere decir? Que si entra una persona por la puerta de la iglesia y nosotros vamos a juzgarlo según la apariencia, porque me parece que él no será creyente, o porque yo creo que puede ser así, ese pecado viene de tu corazón. Pero una vez que conozca, como dice la palabra, ¿no?, que por su fruto lo conoceréis, ahí la iglesia tiene no solo derecho, sino la obligación de juzgar a una persona que está en la iglesia y que se hace llamar hermano. Como así lo dice Pablo, ¿verdad? No hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este mundo. Por eso nosotros podemos ver que esto es lo que se ha metido, ¿verdad? Y muchos dicen, muchas iglesias, en este liberalismo que nosotros estamos viviendo hoy en día, y lo primero que te dicen, hey tú, hermano, ¿acaso no eras tú también pecador? ¿Acaso Dios no te aceptó tal y como eras? Pues ten misericordia de ellos, te dice. Y nosotros decimos, amén. Y es verdad. Nosotros fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir. Fuimos rescatados, ¿verdad?, cuando vivíamos en tinieblas. Pero el Señor no nos salvó tal y como éramos para dejarnos de esa manera. Sino que así dice, ¿verdad?, Juan, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces lo que está haciendo referencia y lo que nosotros estamos viendo, y como dice Pablo en Romanos 8, 28, 29, hace una referencia que nosotros fuimos rescatados, ¿verdad? Fuimos rescatados conforme a su propósito. Y fijad lo que dice, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, de los que aman a Dios, dice, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿para qué nosotros hemos sido rescatados?
El Señor nos salva y no nos deja tal y como somos, sino que empieza una vida de crecimiento en santidad, donde es el poder del Espíritu Santo el que empieza a hacernos conforme al carácter de Cristo. Así dice Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así dice también, dice ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice, y esto erais algunos de vosotros, ¿verdad? Dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando alguien llega al Evangelio y el Señor lo hace nacer de nuevo, igual, como el ejemplo ese que muchas veces hemos puesto, ¿verdad? El pez es convertido en oveja, ya no vuelve a ser pez, ¿verdad? Si milagrosamente un pez tenía la voluntad de hacer y moverse en el agua, hay un milagro en él, un nuevo nacimiento, ahora es oveja, ¿y qué quiere hacer la oveja? Obra de oveja, ¿verdad? Un homosexual, cuando es convertido, ya no quiere ser más homosexual. Cuando un borracho es convertido, ya no quiere ser más borracho. Cuando un ladrón es convertido, ya no quiere ser más ladrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en él, el Espíritu Santo le ha transformado el corazón y ahora empieza a vivir conforme al carácter de Cristo. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos esa lucha del pecado, e incluso el otro día en el estudio decíamos que antes nosotros estábamos en el terreno del diablo, luchando contra Dios, pero ahora nosotros estamos en el terreno de Dios, luchando contra el pecado, contra el diablo, ¿verdad? Y contra todo lo que está en contra de Dios. Por lo tanto, ser misericordioso no quiere decir que se deje pasar por alto el pecado, todo lo contrario, sino que se saca a la luz y se denuncie. Cuando un pecado se mete en una iglesia, la iglesia tiene la obligación de denunciarlo. Si tú estás viendo a tu hermano en ocasión de caer y tú no lo exhortas, perdóname que lo estás empujando. Estás empujando a tu hermano a que caiga, está siendo cómplice de que tu hermano caiga, ¿verdad? Y pueda apartarse. Nosotros creemos aquí en la perseverancia de los santos, pero el Señor nos va a perseverar por medio de su palabra. Estos medios son los que usa el Señor. Tu hermano va a perseverar porque el Señor te va a usar para que él persevere, sabiendo que Dios es un Dios de medios. Y podemos entrar en ese liberalismo hipercalvinista y decir, no, si mi hermano es salvo, el Señor lo va a sostener. Pero que el Señor te ha puesto en medio de una iglesia, por eso nosotros creemos en la membresía, ¿verdad? Y lo vemos en la palabra, porque viniendo un domingo a la iglesia, no, tu hermano no va a perseverar, tú no vas a perseverar, porque nosotros estamos puestos en la iglesia para aportar. ¿En serio pensáis que viniendo una semana a la iglesia, tu hermano va a perseverar? Aun viniendo a los estudios, llamas a tu hermano, tiene comunión con tu hermano, piensa cuando ve a tu hermano decaído y lo ves aquí puesto en la iglesia, lo llama para ver cómo está, lo llama para ver qué problema tiene, lo llama porque sabemos que el pecado puede cegar a un hermano y únicamente por medio de la palabra, por medio de la predicación del Evangelio, es como puede despertar y ver que el pecado, pues posiblemente lo esté cegando. Entonces, eso nosotros vemos que el Señor va a usar que nosotros perseveremos, va a usar a cada uno de nosotros para que con la palabra pueda y podamos perseverar en comunión. Por eso ese es el gran problema que estamos viendo hoy en día. Separar la misericordia de la justicia de Dios. Puede estar viendo todo misericordia, decir, como dice nuestro hermano Will Graham, hacer a Dios un osito de peluche y únicamente decir, no, yo sé que el Señor me va a perdonar porque el Señor es misericordioso. Y está separando la misericordia de la justicia de Dios. Yo recuerdo, no sé si lo sabéis, que donde en la cruz, cuando el Padre puso a su Hijo, estaba aplicando una justicia. Ahí es donde Dios demuestra que no va a pasar por alto su condena. Ahí es donde el Padre muestra que cada pago, cada pecado, el Padre lo va a condenar. El Padre lo va a condenar. Pero, por eso, y así dicen mucho, ¿no? Dice, no, pero el Señor, yo sé que el Señor me va a perdonar. Cuando yo llegue el día del juicio, el Señor es tan misericordioso que yo sé que el Señor me va a perdonar.
incluso ahora, porque dice la palabra que ahora, ¿verdad?, que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y ahora, donde muchos dicen, no, incluso yo sé que yo peco y el Señor me perdona. Pero ¿qué dice Romanos 9, 16, 15, perdón? Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y después dice, ¿verdad?, que él va a endurecer al que quiera endurecer. Perdóname. Y aquí hay un texto ahora que a mí, sinceramente, me asusta. En Hebreos, capítulo 12, versículo 16, hablando de Esaú cuando vendió su primogenitura, dice, así el autor de la epístola a los Hebreos, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Verdad? Muchos dicen, y esto es un aviso para los que dicen, no, yo sé que un día yo voy a ir al Señor. Yo sé que tengo un llamado y que un día yo me arrepentiré. Aquí dice que si no te arrepientes ahora, cuando el Señor puede ser hallado, quizá mañana sea tarde. Quizá mañana digas como Esaú, ¿dónde está el arrepentimiento? No me puedo arrepentir. No lo encuentro dentro de mí. Aún lo procures con lágrimas. Esaú procuró el arrepentimiento. Dice, aunque lo procuró con lágrimas. Aún lo procuró con lágrimas. Esto no quiere decir que Esaú fue al Señor pidiendo misericordia y el Señor lo rechazó. No quiere decir eso. Sino que Esaú veía dentro de sí que estaba muerto en sus delitos y pecados y que no podía ver en sí mismo el querer ir a Dios. No encontraba en sí mismo el arrepentirse delante de Dios. Así que tener cuidado, el que no esté en Cristo, que esté pensando que un día podrá ir al Señor, porque ahora mismo, ahora el Señor manda a todo hombre que se arrepienta. Y estás una vez más desobedeciendo la palabra del Señor. Si no has ido a Cristo, estás poniendo sobre ti, condena a tu condena, ¿verdad? Así como dice Isaías 55:6, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y ahora sí, vamos a entrar primeramente, ¿no? ¿Y qué es la misericordia? Pues entonces, ¿verdad? ¿Qué es la misericordia? Primeramente quiero recordar la relación que tiene la bienaventuranza una con las otras. En el sermón anterior decíamos que el creyente es alguien que no solo tiene un sentido de la justicia divina, sino que tiene hambre y sed. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos? Por ser santos como Dios es santo. Y ahora, ¿dónde la encuentra? Versículo 7, en la misericordia de Dios. Ahora la encuentra en la misericordia de Dios. Hambre y sed de justicia, de ser santo, pero nosotros no gozamos, ¿verdad? Y esa es la misericordia del Señor, viendo que no podemos ser santos como Dios es santo, estamos frustrados, estamos como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero, eso no hago, más lo que no quiero, eso hago. Pero la misericordia en la que nos consuela, en la misericordia del Señor, en la que ahora empieza a hacernos, empezamos a vernos conforme al carácter de Cristo. Martel Lujón define la misericordia de la siguiente manera. Dice, la gracia tiene relación con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en angustia. En otras palabras, en tanto que la gracia considera el pecado como un todo y la misericordia contempla las consecuencias desdichadas del pecado. De modo que misericordia significa realmente un sentimiento de compasión, además del deseo de aliviar el sufrimiento, ¿verdad? Y nosotros esto lo vemos, esta misericordia, ¿no? Es buenísimo, sobre todo al final cuando dice un sentimiento de compasión, además del deseo de aliviar el sufrimiento. Hoy parece ser para muchos, no solo para los incrédulos, sino incluso para los creyentes, que la misericordia de Dios se ha convertido en una obligación y la justicia una opción de Dios, ¿verdad? Yo merezco siempre misericordia, pero de vez en cuando la justicia de Dios. Nosotros eso lo vemos desde la doctrina de la gracia hasta el plato que nosotros hemos comido, el que haya desayunado esta mañana, ¿verdad? Nosotros lo vemos como una obligación. Señor, gracias por darme lo que yo me merezco. Porque yo esta semana he trabajado mucho, mis manos la tengo dolorida y esto es una paga y una consecuencia de
mi trabajo, ¿verdad? Y cuando recibimos justicia, pues parece ser como si es algo que no lo mereciéramos, ¿verdad? Es algo. Pero lo que la Biblia enseña es que la justicia es una obligación de Dios y la misericordia una opción de Dios. Por eso dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No está diciendo, voy a tener misericordia pues del que me venga y haga obras, ¿verdad? Del que se tire ayunando muchos días, el que se tire sin comer, el que su hijo haga la comunión, el que venga y sea más religioso que nadie. No, el Señor dice que tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Por eso el creyente es una persona que no piensa en la justicia de Dios para los demás como venganza, sino que sabe que es un Dios misericordioso y se lo quiere mostrar a los demás, ¿verdad? Siempre queremos la misericordia para nosotros, pero la justicia para los demás. Cuando vas en un coche, ¿verdad? Y te saltas un semáforo y el policía te para y te dice, oye, te tengo que multar. Ay, no me puede perdonar, no lo he visto, ¿verdad? Eso es mucho. Ay, no lo he visto. Pero cuando ve otro, a lo mejor que se te cruza por el camino, oye, ¿a dónde vas? Si estuviera la policía aquí, ¿verdad? Pero el creyente lo que está enseñando, este sermón del monte, este nuevo nacimiento, que es una consecuencia de una bienaventuranza de la otra, es que ha entendido la justicia de Dios, ha entendido la posición que tú estabas antes delante de Dios y solo por la gracia y la misericordia de Dios, ahora tú eres contado justicia de Dios en Cristo Jesús únicamente. Por eso, ha entendido la misericordia y lo que quiere es mostrársela a los demás. ¿Y cómo se muestra la misericordia? Como el mayor acto que se puede mostrar a alguien que está muerto en sus delitos y pecados, a alguien que no ha ido en arrepentimiento y fe en Cristo, a alguien que la ira de Dios está sobre él todos los días, a alguien que si no se arrepiente va a pasar una eternidad en el infierno. La mejor manera de mostrar misericordia es diciéndole que si no se arrepiente, las consecuencias son terribles. Que si no va a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Dios es un Dios justo, que su palabra dice que no tendrá por inocente al culpable. Por eso muchos creen, ¿no?, que la misericordia de Dios es una obligación y la justicia una opción de Dios, tanto en la salvación como en el día a día. La misericordia de Dios se muestra desde por la mañana que te levantas. Si nosotros miramos en lo más adentro, ¿quién le está diciendo ahora que tu corazón lata? ¿Tú le estás dando alguna palanca, algún botón para que tu corazón siga latiendo? El corazón sigue latiendo, ¿verdad? Es lo más rebuscado de lo más rebuscado entre los científicos, biólogos, etcétera, etcétera, de qué hace latir nuestro corazón. La palabra lo dice, ¿verdad? Que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta cada latido de nuestro corazón. Y cada latido de nuestro corazón, según las pulsaciones de cada uno, deberíamos decir gracias Señor misericordia, gracias Señor misericordia. Y si está nervioso, pues más rápido, ¿no?, porque tiene más pulsaciones. Pero desde la comida de la mañana, desde que tenemos la oportunidad de ir al trabajo, los niños al colegio, eso es un acto de la misericordia de Dios. Y nosotros vemos en eso, ¿no?, cuando así en la parábola que Salva ha leído al principio, donde Pedro, ¿verdad?, le pregunta al Señor, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice, ¿hasta 7? Pedro, vemos el corazón de Pedro, ¿verdad? Decía, bueno, 7 lo puedo perdonar, pero ya 8 y 9, ya eso me pilla, la verdad, me pilla. Pero el Señor dice hasta 70 veces 7. Es un número muy alto, es un número como diciendo siempre, ¿verdad? Y esto se muestra en la parábola que nosotros hemos leído al principio, que esos deudores, ¿verdad? El deudor que es perdonado, pero no aplica esa misericordia sobre su deudor, ¿verdad? Es que no ha entendido la magnitud del perdón, ¿verdad? No ha entendido lo que realmente es ese perdón. Y eso pasa mucho entre nosotros, ¿verdad? Si realmente no estás perdonando a tu hermano, si estás poniendo ese límite, te puedo perdonar 7 como Pedro, ya de ahí en adelante, ya son demasiadas, es que no has entendido el Evangelio. No has entendido que por mucho que te haga tu hermano, por mucho que te pueda traicionar, no es nada comparado con lo que tú le hiciste a Dios. No es nada con la traición que tú le has hecho al Hijo de Dios, porque nuestro pecado fue lo que lo mandó a la cruz, ¿verdad?
Entonces, no has entendido que lo que tú tenías con Dios era una deuda que no podías pagar. No has entendido lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y así nosotros podemos ver, ¿no? Y por eso te hago una pregunta de aplicación antes de terminar. Y realmente, ¿eres misericordioso con los demás ahí fuera, mostrando en ti el carácter de Cristo? Tú que eres la iglesia, tú que eres ahora la luz, como dice aquí el Señor en el Sermón del Monte, la luz y la sal, ¿estás mostrando ese carácter de lo que Dios hizo contigo? ¿O vas como un fariseo queriendo tirar la primera piedra, como Pedro queriendo cortar la primera oreja? ¿Eres misericordioso con pecadores y te muestras delante de ellos como fariseo, dispuesto a apedrearlo? Cuando tu hermano falla contra ti, ¿lo perdonas y muestras misericordia en él? ¿O le guardas rencor por lo que hizo? Recuerda que a lo que Cristo le llevó a la cruz fue su amor incondicional por ti, y no nada de lo que viera en ti. Pues es como debemos, ¿verdad? Y como manda la palabra, que debemos de actuar. Y ya para terminar, nosotros vemos que el versículo no termina ahí, ¿verdad? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y quiénes son los que alcanzarán misericordia? Nosotros vemos que no vamos a alcanzar misericordia porque nosotros seamos misericordiosos, sino como la parábola de los deudores, al tú ver la misericordia, el perdón y la magnitud que han tenido sobre ti, vas a mostrar esto a los demás, ¿verdad? Vas a mostrar esto a los demás. Estos que actúan de forma misericordiosa con los demás son los que alcanzarán misericordia. Son los que han entendido qué es y cuál es la verdadera misericordia. Han entendido que el mayor gesto de misericordia que puedes dar es, como he dicho antes, llevar los pecadores a Cristo. Si tú puedes entender que el mayor acto de misericordia que se ha mostrado en tu vida y por toda la eternidad es el día de tu conversión, que el Señor puso a alguien para predicar el Evangelio, que el Señor mandó a su Hijo a morir en la cruz para satisfacer la justicia que tú no podías pagar, tú vas a hacer como Pedro y Juan hicieron en la puerta del templo cuando vieron al hombre cojo que le pedía limosna. Porque le dijo Pedro y Juan, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Muchas veces vienen a pedirte, ¿verdad? Y puede ser verdad que no tenga para dar, pero el Evangelio lo tenemos todos, ¿verdad? Hemos entendido el Evangelio, hemos entendido lo que el Señor hizo por su pueblo, hemos entendido la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana, y por eso nosotros vemos tres aspectos, ya para terminar, de la misericordia de Dios mostrada con cada uno de nosotros. Primeramente, la misericordia que Dios tiene con el mundo. La misericordia con personas que van a acabar su eternidad en el infierno y que no se van a arrepentir. Por eso dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La misericordia de Dios con su pueblo aquí en la tierra, con la iglesia. Nosotros vemos en el Salmo 32, dice, Señor, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 3, dice, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lamentaciones 3 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice en Isaías. Por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque el Señor es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. El Señor nos guarda, hermano. El Señor tiene misericordia de nosotros y el Señor nos guarda. Y tercer aspecto, la misericordia eterna. Es una misericordia que si tú has recibido en Cristo Jesús la misericordia, así
igual que al profeta Jeremías, el Señor dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice el Señor en Juan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os voy a preparar lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que yo donde estoy, vosotros también estéis. Y para terminar ya, a mí el pasaje que más me llama la atención, donde podemos ver Dios presentándose con su justicia y misericordia, en Éxodo, en el capítulo 34 del versículo 6 al 7, cuando Moisés le dice al Señor: yo ya quiero verte, Señor. Yo he visto muchos milagros, he visto todo lo que tú has hecho, he visto cómo abriste el Mar Rojo, cómo nos sacaste de Egipto, pero yo quiero conocerte a ti. Quiero, muéstrame tu gloria. Y dice que pasa el Señor. Dice, entonces pasó el Señor por delante de Moisés, por delante de él, y proclamó, el mismo Señor dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Qué bien, ¿no? El que guarda misericordia a millares. ¡Wow! El que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Señor, está diciendo que derrama misericordia a millares, dice que guarda la misericordia, que hay abundante misericordia y fidelidad, pero no tendrá por inocente al culpable. Señor, pues yo soy culpable. Yo soy culpable. La palabra dice que no hay un justo. Yo soy culpable. Y aquí es donde nosotros podemos entender únicamente esta ecuación en la cruz. Porque ahí en la cruz es donde Dios derrama misericordia a millares y no tiene por inocente al culpable. Es donde estaba derramando misericordia sobre el pecador, pero no estaba pasando por alto tu condena, tu justicia, porque estaba siendo derramada sobre Cristo. El inocente por los culpables, el justo por los injustos. Por eso es ahí en la cruz, en el único sitio donde podemos ver que es donde Dios no pasa por alto la condena del culpable y derrama misericordia a millares. Ahí es donde podemos ver la justicia de Dios en su plenitud, no pasando por alto nuestra condena. Y es donde vemos la misericordia de Dios perdonando a pecadores, como tú y como yo. Ahí es donde Dios clavó en Cristo el acta que nos condenaba. El decreto que tenía Dios contra ti, ahí es donde lo clavó en la cruz. Y ahí en la cruz es donde Dios predicó su mayor mensaje de misericordia, condenando a su Hijo por los culpables. Dios predica su mejor mensaje a la humanidad, a un mundo caído, de misericordia, clavando a su Hijo, ¿verdad? Condenando a su Hijo por los culpables. Y para terminar voy a comentar una historia que comentaba el hermano Paul Washer, porque nosotros, el creyente, podemos representar, ¿no? Se puede ver en nosotros la imagen de Dios, pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Cristo solo se puede ver en Él, ¿verdad? Y dice, él cuenta una historia, dice: y entras, una ilustración, en tu casa y encuentras un familiar muerto. Tú entras en tu casa, encuentras un familiar muerto, ves al criminal y lo matas. Eso se llama venganza. Dice, entras a tu casa y encuentras a un familiar muerto, ves al criminal y lo mandas a la cárcel, y eso se llama justicia. Entras a tu casa y encuentras un familiar muerto, ves al criminal y le dices: te perdono. Eso se llama misericordia. Pero, bendito pero, entras a tu casa y encuentras un familiar muerto, ves al criminal y extiendes un perdón de tal magnitud que le dice: donde mi hijo dormía será tu cuarto, su ropa será tu ropa, su herencia será tu herencia, y desde ahora te adopto como mi hijo para siempre. Eso se llama Dios y la gracia de Cristo. Amén. El Señor no solo es que nos haya perdonado, no solo es que haya tenido misericordia, sino que nosotros fuimos los que matamos a su hijo, y ahora Él no solo nos perdona, sino que nos entrega y nos trata como si fuésemos sus hijos. El Señor no nos ama un poquito menos que a Cristo. Es algo inentendible para nosotros, pero qué gran consuelo, hermano. El Señor nos ama como al mismo Señor Jesucristo. Y en Él nos ha dado todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús. Hermanos, todos iremos a juicio, y ahí es donde podremos ver, si estás en Cristo, la misericordia que tuvo el Señor contigo cuando condenó a Cristo en la cruz, y el juicio y la condenación lo llevó en la cruz. Pero, si no estás en Cristo, permítame que te diga que la ira de Dios está sobre ti, no ahora, sino sobre todo la eternidad, ¿verdad? Ahora tenemos el mayor gesto que la iglesia del Señor puede tener con un pecador que no es de Cristo, que no es darte ni pan ni comida, sino es mostrarte a Cristo diciéndote, mira la cruz, y si mira la cruz ahí, serás salvo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias una vez más, porque podemos ver, Señor, cómo tu misericordia son eternas, cómo tú prolongaste tu misericordia con cada uno de nosotros, cómo en cada mañana, en cada despertar, en todo momento, tú sigues teniendo misericordia en un mundo caído que está destituido de tu gloria. Por eso, Señor, gracias por habernos mostrado en la cruz del Calvario, donde tu justicia, tu ira, Señor, que nosotros no merecíamos, tú la cargaste sobre Cristo, y ahora nosotros recibimos misericordia millares. Gracias, Señor, te damos gracias. Haznos entender, Señor, a esto, a tu pueblo, para cuando nosotros estemos ahí fuera con este mundo caído, podamos mostrar esta luz, podamos ser sal, Señor, a los que están perdidos, y que tú sigas llamando pecadores al arrepentimiento. Y Señor, si hay alguien que aquí no te conoce, te rogamos, Padre, que tú tengas misericordia de él. Amén. Que tú, Señor, le hagas ver el verdadero problema, es que tu ira está sobre él todos los días, pero que tú lo traigas a Cristo, para que una vez más, Señor, se muestre tu misericordia, Señor, a este mundo. Por eso te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.